Este fin de semana mantuve un debate a través de Twitter con la secretaria de Estado de Agenda 2030 y mano derecha de Pablo Iglesias, Ione Belarra. ¿Cuál fue el motivo de este debate? Bueno, todo surgió a partir de una entrevista que Belarra había concedido al medio digital lainformación.com, en el que la secretaria de Estado de Agenda 2030 reflexionaba sobre cuáles eran los planes del gobierno de coalición PSOE-Podemos acerca del mercado de la vivienda y muy en particular de la regulación de los precios del alquiler. Belarra contestaba lo siguiente a la pregunta que le planteaba el medio. ¿Han pensado alguna medida que afecte a los pequeños tenedores de vivienda? Y Belarra contestaba, el grueso de la regulación tiene que ir donde está el grueso del problema. Es muy importante que estas medidas se tomen con respecto a los grandes tenedores de vivienda y la ley tiene que definir qué es. Son, sobre todo, entidades jurídicas que tienen más de 8 o 10 viviendas. Más o menos esas son las cifras que manejamos. No tiene que ver con el pequeño propietario, sino con quien está haciendo de la vivienda un negocio. Eso es lo que tiene que tener claro la gente. No se trata del pequeño propietario que pone un piso en alquiler. Ese no es el foco de la regulación. El foco tiene que ir dirigido a que aproximadamente el 80% de las viviendas está en manos de bancos y fondos buitre. Y evidentemente mi crítica surgió a raíz de esta última afirmación, que el 80% de la vivienda, presupongo que de la vivienda en alquiler, se encuentra en manos de fondos buitre y de la banca. Y por tanto, le planteé a Belarra la siguiente cuestión en Twitter. Una duda, Ione Belarra, ¿de dónde has sacado que el 80% de la oferta de vivienda en alquiler está en manos de bancos y fondos buitre? En Barcelona, por ejemplo, es el 66% de pequeños propietarios. Aclarémoslo, no sea que alguien piense que es una pura invención. Y es que, en efecto, según los datos del Ayuntamiento de Barcelona, el 66% de las viviendas en régimen de alquiler en la ciudad condal pertenecen a pequeños propietarios. Y en el caso, por ejemplo, de Sevilla, porque no tenemos una estadística nacional sobre este tema, en el caso de Sevilla llega al 80% de la oferta de vivienda en régimen de alquiler. Por tanto, creo que es razonable preguntarle a Ione Belarra cómo es posible que diga que el 80% de la vivienda en alquiler está en manos de bancos y fondos buitre, cuando parece que es más bien al revés. Entre 2/3 y el 80% de las viviendas en régimen de alquiler en algunas de las principales ciudades de España están en manos de particulares, no de bancos ni de fondos buitre. Pues bien, al cabo de un rato, la secretaria de Estado de Agenda 2030, muy amablemente, me contestó con 2 tuits. En el primero decía lo siguiente. Hola, Juan Rayo. Ojalá tuviésemos datos más actualizados, pero los que tenemos muestran que alrededor del 80% de la vivienda vacía está en manos de bancos y fondos buitre. Último dato del INE, casi 3,5 millones de viviendas vacías en España. Ahora dime que no es urgente una regulación. Este fue el primer tuit, y en el segundo tuit, donde trataba de ampliar la fuente de la que se valía para realizar estas afirmaciones, comentaba lo siguiente. Algunos datos de hace unos años. Nada hace pensar que algo haya cambiado desde entonces. Eso sí, necesitamos datos más transparentes de vivienda vacía y alquiler en España. Eso sin duda. Y el titular que adjuntaba para validar la tesis de que el 80% de la vivienda está en manos de fondos buitre y de bancos era el siguiente. La banca posee el 80% de las 389.000 viviendas vacías que existen en España. Las provincias con mayor densidad de stock de viviendas vacías son Almería, Cuenca, Castellón, Toledo y Murcia. Bueno, dejando de lado que no parece que estas sean las provincias donde más han subido los precios de la vivienda en los últimos años, quizás es que el problema de la subida de precios de la vivienda no esté muy vinculado al stock de vivienda vacía. De la respuesta de Ione Belarra me quedo con 2 cosas. La primera es un intento de reconducir el debate, o al menos un intento de clarificar el debate. Es posible que yo me confundiera, pero desde luego de la respuesta que dio Belarra a la información no se desprendía con claridad que estuviese hablando de viviendas vacías. En la afirmación que realiza en lainformación.com, ella habla de que el 80% de las viviendas en el mercado, y entiendo que es en el mercado del alquiler, son viviendas que están en manos de fondos buitre y de bancos. En su respuesta
aclara que se refiere a que el 80% de las viviendas vacías en España están en manos de bancos y de fondos buitres. Ya digo, como digo, es posible que yo me equivocara, es posible que fuera yo quien no entendiera el contexto de la afirmación, desde luego tampoco es que la afirmación estuviera muy clara, pero también es posible que se buscara una afirmación deliberadamente ambigua para confundir al personal. De hecho, si vamos a la cuenta de Twitter de Podemos, donde se amplificó, donde se divulgó esta entrevista, fijémonos en qué frase destacan los de Podemos. La regulación no tiene que ver con el pequeño propietario que pone un piso en alquiler, sino con quien especula con la vivienda. Sabemos que el 80% del mercado está en manos de bancos y fondos buitre. Y ese es, ya digo, el extracto de la entrevista que destacan los del partido de Ione Belarra. Por tanto, creo que este extracto, como poco, da a entender que el 80% del mercado, ¿de qué mercado? Del mercado de alquiler, está en manos de la banca y de fondos buitre. Por tanto, o se confundió Ione Belarra al dar un dato que no era correcto y luego intenta corregirlo reconduciendo el debate, o nos confundimos muchos otros que leímos de la frase de Ione Belarra que estaba hablando del 80% del mercado del alquiler, en gran medida porque el propio partido aprovechó una frase quizá deliberadamente ambigua para tratar de trasladar una información que sería falsa, que el 80% del mercado del alquiler está en manos de bancos y fondos buitre, pero sin pillarse del todo los dedos, teniendo una escapatoria posible si alguien les afeaba ese dato. No nos referíamos al mercado del alquiler, sino al stock de viviendas vacías, aunque en la entrevista no dejemos claro si nos referimos a una cosa o a la otra. En todo caso, aceptemos la reconducción del debate. Aceptemos que Belarra no se refería a que el 80% de las viviendas en alquiler estaban en manos de bancos y fondos buitre, sino que se refería a otra cuestión que en todo caso sigue siendo relevante y que sigue teniendo influencia sobre los precios del alquiler o que podría seguir teniéndola, que es el stock de vivienda vacía que hay en España. Y esta es con la segunda cosa de la respuesta de Ione Belarra con la que me quedo, porque en el primer tuit, si nos fijamos, dice: alrededor del 80% de la vivienda vacía está en manos de bancos y fondos. Último dato del INE, casi 3,5 millones de viviendas vacías en España. Por tanto, hay casi 3,5 millones de viviendas vacías en España y el 80% de esos 3,5 millones de viviendas vacías, es decir, unos 2,8 millones de viviendas vacías, están en manos de la banca y de fondos buitre. El dato de que hay 3,5, casi 3,5 millones de viviendas vacías en España es un dato correcto. Es un dato que proporciona el INE en el censo de viviendas del año 2011. No tenemos un censo más actualizado, lo único que hay es proyecciones de cómo puede haber evolucionado ese stock desde entonces, pero en todo caso ese dato sí es correcto. Lo que ya no está tan claro es de dónde saca que el 80% de ese stock de viviendas, es decir, 2,8 millones de viviendas, estén en manos de la banca y de fondos buitre. Y ese segundo dato es el que parece que quiere aportar en el segundo tuit. En el segundo tuit nos enlaza con una noticia que a su vez enlaza a un informe de TINSA, donde se nos dice que el 80% de 389.000 viviendas vacías en España están en manos de la banca y de fondos buitre. Comparemos estos dos tuits. En un tuit nos dice que hay 3,5 millones de viviendas vacías en España, dato correcto, y en el otro intenta demostrar que el 80% de esos 3,5 millones, es decir, 2,8 millones de viviendas, están en manos de la banca y de fondos buitre, cuando el único dato que nos da es que, según un informe de TINSA, el 80% de 389.000 viviendas, unas 312.000 viviendas, están en manos de la banca y de fondos buitre. Bien, pero una cosa es que haya 312.000 viviendas vacías en manos de la banca y de fondos buitre, y otra muy distinta que haya 2,8 millones. ¿Cómo damos el salto de las 312.000, el 80% de las 389.000 viviendas que evalúa TINSA en su informe, al 80% de las 3,5 millones de viviendas vacías que hay en España, es decir, los 2,8 millones de viviendas vacías que, según Belarra, están en manos de la banca y de fondos buitre? Ese salto no queda muy claro cómo se da. Uno podría pensar que, que el informe de TINSA proporciona una muestra aleatoria, suficientemente amplia, como para tomar en consideración e inferir cuál va a ser el porcentaje del stock total de viviendas de España que está en manos de la banca y de fondos buitre. Al fin y al cabo, si cogemos una muestra suficientemente amplia
y en torno al 11-12% del total de vivienda vacía en España, pues parece una muestra decente, y vemos que de esa muestra, que debería ser aleatoria para que la inferencia sea válida, si vemos que el 80% de esa muestra aleatoria efectivamente está en manos de la banca y de fondos buitre, pues podríamos concluir que efectivamente el 80% de toda la población de vivienda vacía en España, de las 3,5 millones de viviendas vacías en España, está también en manos de la banca y de fondos buitre. ¿Cuál es el problema de esta inferencia, de este ejercicio de inferencia, que mucho me temo que ni siquiera es algo que se ha pretendido hacer desde Podemos? Pues que la muestra que estamos cogiendo, las 389.000 viviendas que analiza TINSA en su informe, no constituyen una muestra aleatoria del stock total de viviendas. ¿Por qué? Pues porque 389.000 son las viviendas construidas a partir de 2008 que están vacías o que estaban vacías en el año 2015, porque el informe es del año 2015. Con lo cual, claro, si ha habido una burbuja inmobiliaria en España que ha pinchado, que ha generado impagos masivos, generalizados, de hipotecas y de promociones inmobiliarias que, como consecuencia de ello, han llevado a que se les asigne a la banca la propiedad de muchas de esas hipotecas o de muchas de esas promociones inmobiliarias que han quedado sin poder venderse y, por tanto, sin poder hacer frente a los créditos que estaban garantizando, es normal que la mayor parte de las viviendas terminadas a partir de 2008, que eran viviendas post-burbuja, eran los últimos restos de la burbuja, de la exuberancia del ladrillo en España, pues hayan sido asignadas, hayan sido atribuidas, se las hayan quedado bancos y fondos buitre. Pero eso no significa que podamos efectuar esa misma inferencia para las otras 3,1 millones de viviendas vacías que hay en España, porque son viviendas cuya hipoteca ya ha sido pagada desde hace muchísimos años y que por tanto no van a ser asignadas a la banca en absoluto. Son viviendas que están en propiedad pues de particulares, de empresas, quizá de fondos, pero desde luego no en un porcentaje remotamente similar al de esa muestra absolutamente sesgada hacia viviendas burbujísticas que contenía el informe de TINSA. Por tanto, Belarra lo que ha hecho ha sido coger 389.000 viviendas, que son viviendas post-burbuja, donde hubo un impago masivo de promociones y que, en consecuencia, las viviendas fueron asignadas a la banca o la banca las liquidó, las vendió a fondos buitre, y coger el porcentaje de esas 389.000 viviendas construidas a partir de 2008 e inferir que el régimen de propiedad de esas 389.000 viviendas era el mismo que el de las 3,5 millones de viviendas vacías que hay en España. Por eso le seguí preguntando a Belarra que cómo daba este salto, cómo pasaba de una muestra totalmente sesgada de 389.000 viviendas a concluir que el 80% de las 3,5 millones de viviendas vacías que hay en España están en manos de la banca y de fondos buitres. Es decir, cómo damos el salto de 312.000 viviendas están en manos de la banca y de fondos buitre a 2,8 millones de viviendas están en manos de la banca y de fondos buitre. Y Belarra ya no siguió directamente contestándome, ya no siguió replicándome, al menos no en su tweetline de manera directa para que todo el mundo pudiese seguir la conversación. Sin embargo, como yo sí seguí debatiendo con algunos de los defensores de la tesis de Belarra, hubo un momento en el que ella, en las réplicas y contrarréplicas que quedan ocultas a la mayor parte de los seguidores, tanto de Belarra como de los míos, hubo un momento en el que sí me contestó y sí me aclaró cómo daba ese salto, que básicamente es que lo daba porque le parecía bien darlo sin ningún tipo de rigor estadístico detrás. Yo le contesté a uno de los seguidores de Belarra lo siguiente: ese informe habla de 389.000 viviendas vacías. En España hay 3,5 millones. ¿Y el resto? Y Belarra, ahí, como digo, me contestó lo siguiente: por eso he dicho algunos datos y no los datos. Recordemos que en su respuesta Belarra me dijo: algunos datos de hace unos años. Nada hace pensar que algo haya cambiado desde entonces. Bien, pues ahora que le pido que aclare cómo infiere de esos algunos datos conclusiones para la totalidad de las viviendas vacías en España, se escuda diciendo: por eso he dicho algunos datos y no los datos. Bien, pero en la entrevista sí que dijiste que el 80% de las viviendas vacías en España estaban en manos de bancos y fondos buitre, y ahora reconoces que ese dato no lo tienes en absoluto.
Los datos parciales disponibles que analizan la vivienda vacía hablan de aproximadamente el 80% en manos de bancos y fondos. Datos parciales y sesgados, que ese es el adjetivo del que se olvida. Tener datos parciales, es decir, tener una muestra, si esta es aleatoria, no es un problema, porque podemos, como decía antes, hacer inferencias de la muestra para el conjunto de la población. Lo que no es admisible es tener una muestra totalmente sesgada en una dirección y sacar conclusiones a partir de esa muestra sesgada para el total de la población. Pongamos un ejemplo que probablemente desde Podemos entenderán. Imaginemos que alguien intenta demostrar que los inmigrantes cometen muchísimos más delitos que los nacionales. Y para demostrar esta tesis, lo que hace es irse a aquellos municipios donde el porcentaje de población inmigrante es más alto, coger el número total de delitos en esos municipios y extraer qué porcentaje de los delitos en esos municipios están cometidos por inmigrantes. Evidentemente, si el porcentaje de población inmigrante es mucho más alto en esos municipios, también tenderá a ser más alto el porcentaje de delitos cometidos por la población inmigrante que en el resto de España. Podríamos concluir a partir de la muestra de estos municipios, que es una muestra sesgada, porque el porcentaje de población inmigrante en estos municipios es más alto que en el resto de España, que el porcentaje de delitos cometidos en esos municipios por la población inmigrante es el porcentaje que se comete en el conjunto de España, donde, insisto, la población inmigrante es un porcentaje inferior al de esos municipios. Pues no, sería un ejercicio de manipulación clara. Imaginad que en un municipio la población inmigrante es el 60% y comete el 60% de los delitos, y a partir de esa muestra decimos el 60% de los delitos en España están cometidos por la población inmigrante. Sería una barbaridad estadística. Pues bien, esto es esencialmente lo que está haciendo Ione Belarra con el stock de viviendas vacías. Coge una muestra totalmente sesgada de la población total de viviendas, analiza en esa muestra qué porcentaje del stock de vivienda vacía está en manos de bancos y fondos buitre y nos dice ese es el porcentaje para el total del stock de vivienda vacía en España. Verdaderamente inaceptable. Pero la respuesta de Belarra no termina aquí. También dice en el tuit: como ese estudio que cito o los datos de Cataluña que te ha mencionado Jaime Palomera. Bueno, no he puesto más tweets en este vídeo para no alargarlo innecesariamente, pero en medio del debate con Belarra también se metió Jaime Palomera, un activista de Cataluña que suele estar a favor de la regulación del mercado de los alquileres e intenta retorcer las estadísticas para que encajen con su tesis previa. En este caso, ¿qué hizo Jaime Palomera? Pues intentó defender la tesis de Belarra remitiéndome a un estudio del gobierno catalán donde se decía que el 80% de las viviendas vacías en el registro de viviendas vacías de Cataluña estaba en manos de grandes bancos. Por tanto, parece que teníamos un segundo informe que demostraba que el 80% de las viviendas vacías estaba en manos de la banca o de fondos buitre. ¿Cuál es el problema de ese estudio? Bueno, que en Cataluña solo están obligados a registrar las viviendas vacías aquellos propietarios que han adquirido la vivienda vacía como consecuencia de una ejecución hipotecaria. Es decir, básicamente los únicos que están obligados a inscribir su vivienda vacía en el registro de viviendas vacías de Cataluña son los bancos. Entonces, obviamente, el porcentaje de viviendas vacías en manos de la banca en un registro donde solo los bancos prácticamente están obligados a inscribir su vivienda vacía, pues estará en manos de la banca. Es exactamente el mismo sesgo, la misma manipulación que la que querían hacer con el informe de TINSA. Coger una muestra de la población que está totalmente sesgada para que la banca y los fondos estén sobrerepresentados y tratar de extender ese porcentaje al conjunto de la población. En el registro de viviendas vacías de Cataluña hay unas 45.000 viviendas inscritas y en el conjunto de Cataluña el INE estima que hay unas 450.000. Es decir, que solo el 10% de las viviendas están inscritas en ese registro. Y de ese 10% de las viviendas vacías totales de Cataluña, el 80%, es decir, el 8% del total de viviendas vacías de Cataluña, el 80 del 10%, el 8 del total, está en manos de la banca y de fondos buitre, con lo cual tratar de nuevo extender conclusiones sobre el conjunto de la población de viviendas, sobre las 450.000 viviendas de Cataluña, a partir de una muestra totalmente sesgada de 45.000, es de nuevo un ejercicio de manipulación. Pero es un ejercicio de manipulación en el que vuelve a caer Ione Belarra. Cuando se le ha planteado, cuando se le ha preguntado ¿cómo llegas a la conclusión de que el 80% de los 3,5 millones de viviendas vacías que hay en España las controla la banca y los fondos buitre? A lo único que ha sabido apelar, a lo único que ha sabido recurrir es a informes que no pretenden medir
qué porcentaje del stock total de vivienda vacía en España o en Cataluña está en manos de la banca y de fondos buitre. Lo que pretendía medir el informe de TINSA es de las viviendas terminadas a partir de 2008, qué había pasado con ellas, qué porcentaje estaba en manos de bancos y cuál ya había sido liquidado, y en el caso del registro de Cataluña, lo que se pretende es justificar la imposición de un tributo a las viviendas vacías que recaen especialmente sobre los bancos. Eso es todo. Tratar de extender, inferir más información a partir de ahí, de nuevo, es o no tener ni idea de cómo funciona la estadística, ni cuál es la situación del mercado inmobiliario español, o tener suficiente idea de estos términos, de estos elementos, y estar manipulando de manera abierta a la población. En cualquiera de ambos casos, muy mal. Si Podemos no tiene ni idea de cuál es la situación del mercado de vivienda de España, fatal por querer regularlo antes siquiera de haberlo estudiado mínimamente. Y si Podemos sí sabe cuál es la situación más o menos real del mercado de la vivienda en España y tiene que recurrir a mentiras, a manipulaciones, a embustes para defender su tesis de que hace falta regular el mercado de la vivienda en España, también fatal, porque nos está mintiendo y está reconociendo implícitamente su impotencia para defender su tesis sin mentir, sin manipular. Al final, y esto creo que es lo más grave, la secretaria de Estado del vicepresidente segundo del gobierno, la mano derecha de Pablo Iglesias, el líder del partido que está presionando dentro del gobierno de España para que se regulen los alquileres, el precio de los alquileres, o para que se establezcan medidas que obliguen a los ciudadanos a sacar sus viviendas en alquiler, la mano derecha de Pablo Iglesias, el partido que está empujando para regular el mercado del alquiler en España, no sabe cómo funciona el mercado del alquiler en España, no sabe cuál es la situación del mercado del alquiler en España, o si lo sabe, está mintiendo para defender su regulación. Y por tanto, lo que pone de manifiesto es que existe una nula honestidad entre nuestros políticos y que les interesa mucho más promover su averiada mercancía ideológica antes que mejorar la vida de los ciudadanos. Porque si quieres mejorar la vida de los ciudadanos, no empiezas mintiendo, no empiezas construyendo tu argumentación sobre un dato falso, sobre un dato que no refleja en absoluto la realidad de nuestro país. Y antes de terminar, simplemente un comentario adicional que no está vinculado con el mercado de la vivienda, pero sí está vinculado con los planes liberticidas de este gobierno. En un momento del debate, uno de los forofos de Podemos, de Ione Belarra, le planteó lo siguiente: no sé cómo te molestas en contestarle, a mí. Este individuo es otro Eduardo Inda, aquel con disfraz de periodista, este con disfraz de economista. Y Belarra, en lugar de decir, pues bueno, creo que es una pregunta totalmente pertinente, dado que he ofrecido un dato en una entrevista que no se entendía, donde estaba haciendo referencia a la vivienda vacía o al mercado del alquiler, y por tanto es una clarificación necesaria la que me pide pues un ciudadano que intenta averiguar si está justificada o no la regulación del mercado del alquiler. En lugar de decir eso, en lugar de agradecer la oportunidad para aclarar las fuentes de sus datos, lo que dice es lo siguiente: pues principalmente, le he contestado, porque le sigue mucha gente y no podemos dejar que mientan abiertamente. Bueno, dejando de lado que si alguien ha mentido en esta conversación y en la entrevista que dieron a lainformación.com ha sido Belarra, y ha mentido sin rectificar, ha mentido sin pedir perdón, por tanto, aunque no mintiera originalmente, ahora sí está mintiendo, porque ahora es consciente de que el dato que dio es falso y no lo ha rectificado. Al margen de todo esto, creo que es preocupante que el partido de gobierno que está promoviendo una regulación para prohibir, para perseguir policialmente las mentiras, los bulos en Internet sin control judicial, es decir, al arbitrio absoluto del gobierno, tenga el gatillo tan fácil a la hora de acusar a otros de estar mintiendo. Que una persona acuse a otra de estar mintiendo cuando no pretende censurar la mentira, pues bueno, no pasa nada. Al final es un casi recurso retórico o simplemente un posicionamiento de cada uno. Creo que tú mientes, creo que el que mientes eres tú. Pero claro, cuando se nos ha dicho que hay que desterrar las mentiras de Internet, que hay que prohibir que se mienta en Internet, que no es aceptable la mentira en Internet, y la gente que está diciendo esto es la que, cuando son ellos los que mienten, acusan a los que revelan sus mentiras de estar mintiendo, fijémonos que esto puede ser gravemente preocupante, gravemente peligroso de cara al futuro.
¿Qué habría hecho Belarra o el gobierno de España si les molestara verdaderamente que destapara sus mentiras, que refutara su relato ideologizado de cuál es la situación del stock de vivienda vacía en España? Pues a lo mejor no habrían hecho nada. Quiero pensar que no habrían hecho nada. Pero si tienen el poder de censurarme, porque basta que me acusen de estar mintiendo para poder censurarme, pues creo que todos podemos entender que ahí se abre la puerta a una censura absoluta del disidente político, que se abre la puerta al monopolio de la información, al control de los flujos de información. Insisto, no sé si esa es la intención de Podemos y del PSOE a la hora de promover esta legislación totalmente liberticida que pretende otorgarle al gobierno la capacidad de perseguir lo que ellos califican como bulo, sin control judicial, en Internet. No lo sé, aunque desde luego que sean ellos los que promuevan tan activamente este tipo de regulaciones liberticidas no me hace pensar nada bueno. Pero en todo caso, aunque no pretendieran llegar al extremo de censurar a alguien como yo, al que ellos califican de estar mintiendo, cuando los que mienten son ellos, tendrían el poder, tendrían el derecho, tendrían el privilegio de censurarme si quisieran, bajo la legislación que están promoviendo. Por tanto, creo que esto es un ejemplo de cómo, primero, Podemos, y en general cualquier otro partido político, viven su burbuja de mentiras, viven en su cámara de eco, donde se amplifican sus mentiras reiteradamente, ofrecen datos falsos que nadie les contesta, que nadie les replica, y si alguien lo hace, pues vienen en alud los trolls de Podemos, los bots de Podemos, o los trolls de cualquier otro partido, en este caso de Podemos, a contestarte, a intentar machacarte, a intentar desacreditarte, a intentar que tu crítica acertada y legítima no llegue a otras personas o no confíen en ella a otras personas para que no se destape que desde Podemos están mintiendo y están manipulando. Y dos, si se les dota efectivamente de ese instrumento que están reclamando, el gobierno está reclamando para poder perseguir bulos en Internet, esto puede ser una caza de brujas total. Puede ser la persecución del disidente, de aquel que simplemente revela la información manipulada de los partidos que están en un determinado momento al frente del gobierno. En todo caso, y cerrando este paréntesis, lo que está claro es que Ione Belarra, mano derecha de Pablo Iglesias, secretaria de Estado de Agenda 2030, ha dado un dato falaz, un dato equivocado, un dato que no puede sustentar en ninguna fuente. No puede argumentar por qué hay 2,8 millones de viviendas vacías en España. Es un dato puramente inventado. Y el problema es que sobre ese dato inventado y sobre otros datos y argumentaciones falsas, pero sobre ese dato inventado, es sobre el que pretenden edificar una regulación, de nuevo liberticida, en este caso en materia del alquiler y en materia del mercado inmobiliario. Mienten, en suma, para justificar que van a cercenar nuestras libertades y para que nosotros no osemos protestar contra las libertades que estamos perdiendo. E incluso pretenden que si protestamos nos puedan censurar calificando nuestras protestas, nuestras quejas, nuestras críticas como mentiras cuando los que mienten están siendo ellos.